La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Momento ahora para la entrevista que creo que muchos oyentes han estado esperando, o por lo menos así lo quiero pensar, porque yo sí que la he estado esperando. Es un tema que llevamos tratando toda la semana y me atrevería a decir que todo el mes, porque venimos tratando este tema muy de cerca. El Tribunal Supremo, lo saben los oyentes, ha anulado ayudas directas por valor de 1,35 millones de euros concedidas a finales del 2022 a Saja, Coag y UPA dentro del programa KID Digital. Es una sentencia que ha estimado el recurso interpuesto por la organización Unión de Uniones al considerar que se han vulnerado los principios de igualdad al otorgarse estas subvenciones sin haber actualizado previamente el sistema de representatividad. Ahora ya tenemos ese sistema de representatividad actualizado. Unión de Uniones forma parte de la representación oficial en el Ministerio de Agricultura y estas ayudas se han echado atrás. Para conocer todos los detalles del asunto tenemos al otro lado de la línea a Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando nos conocimos hace unas semanas estuvimos diciendo que íbamos a mantener una relación informativa y parece que hemos cumplido los dos, así que tengo que darte las gracias. Nosotros solemos cumplir siempre lo que decimos. Es una de las cualidades que tiene esta organización. Bueno, no puedo mentir porque lo han escuchado todos los oyentes. Llevamos toda la semana entrevistando a gente de las organizaciones. Asaja no se ha pronunciado porque ha dicho que quiere leer a fondo la sentencia. Coag y UPA sí se han pronunciado, a mi parecer de forma diferente, pero por supuesto que quiero saber vuestra versión. Y esto que ha ocurrido, ¿no es un poco entrar como elefante en cacharrería? Cuéntanos. No, esto que ha ocurrido es que estamos en un país democrático, que llevamos ya muchísimos años, y muchas veces a la administración y a algunas organizaciones se les olvida. No se puede dar una ayuda en base a unos resultados electorales de unas elecciones que en algunos sitios se hicieron en el año 98 y en otros sitios como Andalucía no se han llegado a decir. ¿Por qué somos, y esto también lo hablamos la otra vez que estuvimos hablando, por qué es más representativa COAG Andalucía que Unión de Uniones en Andalucía, que se haga en Andalucía? ¿Por qué esto es así? Porque lo dice la administración. Hombre, en un país democrático, en un país dictatorial, es la administración la que dice quién es la organización agraria más representativa, o el sindicato o la patronal, pero en un país democrático son los agricultores y ganaderos que deciden con su voto qué organización agraria es la más representativa. Por lo tanto, en Andalucía tenemos a UGAMA, que tiene exactamente el mismo derecho que tienen las otras tres en recibir ayuda de la administración en tanto en cuanto no haya un sistema de representación. Así lo hicimos saber en la demanda. Se le daba más de 1 millón de euros a Saja, UPA y COAG porque esa es la más representativa. Nosotros alegamos que no eran la más representativa porque los agricultores no se habían pronunciado y efectivamente así lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Por lo tanto, esta organización agraria tendrán que devolver el dinero porque lo han cobrado de forma irregular. Hombre, es cierto que el Tribunal Supremo os ha dado la razón, eso se os tiene que otorgar porque esos son hechos. Y también estuvimos hablando de este tema, pero yo veo una diferencia fundamental con la última vez, porque, bueno, que Unión de Uniones tenga la representación que se merece, bueno, es algo que yo creo que todo el mundo entiende y estará de acuerdo. Sin embargo, ¿no habrá algunos agricultores que no entiendan bien por qué ahora se tienen que quedar sin esas ayudas? Es decir, ¿al final esto va a tener consecuencias o pensáis que no tanto? Va a tener consecuencias exclusivamente para la administración que las ha concedido y para las tres organizaciones que las han recibido. Los agricultores no van a tener consecuencias. Es decir, pero claro, es que volvemos a la misma y estamos ahora mismo en una situación, si te das cuenta, a nivel nacional, estamos en una situación de revuelo y cuando se está en democracia hay que tener muchísimos cuidados con los dineros públicos. Los agricultores, los ganaderos y los ciudadanos en general, cuando pagamos los impuestos, queremos que nuestros impuestos vayan para aquellas actividades que son necesarias y se concedan a aquellas organizaciones que realmente cumplen los requisitos. No puede ser discrecional por parte de la administración. Le doy el dinero a quien me da la gana,
en el porcentaje que me da la gana y los demás a tragar. Eso no puede ser. Por lo tanto, nosotros en ningún caso vamos a permitir que se perjudique a un agricultor o a un ganadero, se les perjudique por no recibir estas ayudas. Pero no estábamos dispuestos en absoluto, estábamos dispuestos que estas circunstancias, o sea, es que date cuenta que llevábamos prorrogando desde el 2014 con una transitoria la representatividad. Esto es inaudito en un país democrático. Por lo tanto, entendemos que ha sido una buena llamada de atención del Tribunal Supremo a la Administración de, señores, concedan las ayudas, pero concedan en base a criterios democráticos, no en base al criterio impuesto por usted, ¿no? Por lo tanto, entendemos que en democracia es importante mantener la forma y es importante que los agricultores, los ganaderos y los ciudadanos sepan que sus impuestos van a quien realmente lo merecen. Bueno, yo escucho sus argumentos y los entiendo, me parece que tienen todo el sentido del mundo, pero claro, viéndolo desde fuera, a veces puede parecer también un poco un asunto de competencia o de guerra entre organizaciones. Hablando con las demás organizaciones, en algún caso sí que me han comentado que esto, bueno, pues es un tema pues simplemente de competencia entre sindicatos. En otro caso sí que ha caído más la sospecha de que esto puede beneficiar al gobierno, al ministerio. Yo no lo tengo tan claro. ¿Cuál es su opinión? ¿Al gobierno le va a beneficiar que el Tribunal Supremo le tire de las orejas? Es decir, quien haya hecho esa afirmación no tiene mucho sentido. Vamos a ver, efectivamente la podemos enmascarar como queramos, pero ¿estamos o no estamos en un país democrático? Pues aquí algunos podrían decir, y algunos tienen ya la intención de decir, bueno, ¿y para qué elecciones cada 4 años? Aquí se pongan que sean los más listos los que decidan. O sea, ¿por qué elecciones? O sea, la democracia tiene su ventaja, su inconveniente, pero todo tiene una cosa que es fundamental. Y es que se dé la posibilidad de que sean los ciudadanos, los afectados, los que decidan de qué manera. Por lo tanto, medirlo como un tema de competencia entre organizaciones, no usted. La democracia no es un tema de competencias. La democracia es un tema fundamental, es un tema que es el que nos está regulando, que es el que dice cómo se deben hacer las cosas y qué criterios se utilizan. Y tenemos una Constitución española que así lo acredita, que así lo afirma y así lo impone, ¿no? Por lo tanto, no es un tema menor. Es un tema menor ahora porque ha habido una ley hace poco que ha renovado, pero imagínate que siguiéramos sin esta ley, que nos costó mucho sacarla adelante, que siguiéramos esta ley, que vamos a seguir toda la vida en base a unos criterios de representatividad que es la administración quien lo elige. Por ejemplo, Andalucía. En Andalucía vamos a seguir permitiendo que sea el consejero de Agricultura quien diga quiénes son. Ayer les decía, me he reunido voy a tener reuniones periódicas con los representantes de los agricultores. ¿Quiénes son esos representantes de agricultores? ¿Quién usted, consejero, decide quiénes son? Esos son los representantes. ¿Con eso se va a reunir? ¿Con eso va a llegar a acuerdo? Lógicamente los impugnaremos. ¿Por qué? Convoca usted elecciones, que es su obligación. Convoca elecciones y que sean los agricultores los que decidan si es Asaja, UPA, COA, La Unión o Pepito Pérez el que le representa. Y una vez que le hayamos decidido nosotros, usted se reúne con quien nosotros hemos decidido. No nosotros tenéis que entregarnos las decisiones que usted llega a acuerdos con quien usted está financiando. Eso no puede ser. Eso no es democracia. Por lo tanto, es mucho más importante. Esta sentencia es mucho más importante de lo que algunos se creen, porque está la base de la democracia, la base de la decisión. Si recuerda, en febrero del año pasado, los agricultores por millares salieron a la calle para decir que los que se sentaban en la Consejería de Agricultura de Mancha, en la Consejería de Agricultura de Andalucía, en el Ministerio de Agricultura, no los representaban. Y tenían razón. Solamente le representa a quien yo en una urna le meta el voto. El que el ministro diga que son estos o que el consejero diga que son los otros, eso en una dictadura vale, en una democracia no. Pues bueno, muy interesante este asunto. Creo que era necesario saber estos matices para poder formarnos una opinión. Queremos aprovechar su presencia en nuestros micrófonos para hablar de otros asuntos que tienen que ver con la agricultura. Sabemos que desde Unión de Uniones habéis estado poniendo la lupa en, por ejemplo, el tema de la situación hídrica, ¿no? de España y de Andalucía. No sé más o menos qué visión tenéis vosotros ahora mismo de la situación hídrica. Es verdad que ha sido un año especialmente lluvioso, pero ha sido precedido de años muy secos. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el país en lo que a infraestructuras hídricas se refiere? Perdemos muchísima agua. Es decir, no podemos seguir con unas instalaciones que se hicieron, algunas de ellas, en la antigua dictadura. No podemos seguir porque efectivamente cuando llueve tenemos que recoger todo para estos años de sequía que nos van a seguir. Y luego después aprovechar bien el agua. Sabes que soy de Extremadura, estoy en Las Vegas de Guadiana,
y todavía tenemos sistemas de riego a pie gastando en algunos cultivos del orden de 11.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Esto hoy día es una barbaridad. Esto no se puede permitir. No se puede permitir porque no hay agua suficiente y las previsiones es que en el futuro nos vuelva a decir. Por lo tanto, hay que mejorar las infraestructuras, hay que empezar a apoyar aquellos cultivos, aquellos sistemas de riego que ahorren agua, y tenemos que mandar agua desde donde sobra hacia donde hace falta. No es posible que el Tajo esté tirando 3-4 mil hectómetros cúbicos de agua todos los años y que no tengamos agua en el Guadiana o en el Guadalquivir o en el Júcar o en el Segura. Eso no es posible. Es decir, no es posible. Solamente hemos hecho un pequeño trasvase desde la zona norte del Tajo, que por cierto es la que menos agua tiene. El Tajo donde tiene agua no es arriba, en otro sitio, y por lo tanto es mucho más abajo. Y por lo tanto tenemos que empezar a aprovechar ese agua. Estamos hablando de que la política hidráulica no debería ser partidista. Yo creo que aquí tienen los mismos intereses. El agricultor, el ciudadano que es de derecha a la izquierda tiene exactamente los mismos intereses. Llevar agua de donde sobra a donde hace falta es una política partidista. Aprovechar, o sea, mejorar los sistemas de riego, mejorar las presas, mejorar las condiciones de regadío partidistas. Yo creo que en este país todo lo politizamos, pero lo que es política de aguas debería haber un gran pacto a nivel estatal, porque tenemos agua suficiente en España para todos los cultivos y para algunos más que quisiéramos poner, pero hay que modernizar los regadíos y hay que llevar agua desde donde se tiene hasta donde hay mucha, a donde no se tiene ninguna. Interesante esto que está comentando usted. Nosotros aquí hablamos mucho del trasvase, incluso de ese plan hidrológico nacional que en su momento se paralizó. La respuesta de la política aquí en Almería, por ejemplo, fue el tema de construir desaladoras, que muchas de ellas ahora mismo no están funcionando muy bien. Incluso hay una que se averió nada más inaugurarla hace 13 años y aún no se ha arreglado. Entonces, el tema de la desalación puede ser de algún momento algo que sustituya a ese plan hidrológico, o es mejor verlo como algo que acompañe. O sea, el agua dulce la tiramos al mar y una vez que esté salada nos gastamos una cantidad de dinero y de contaminación para desalarla. Es una barbaridad. Bueno, y eso las desaladoras que lo cogen del mar, porque aquí en Almería tenemos alguna que lo coge del acuífero, que es peor. Eso tiene que ser un sistema ya radical de última hora. Hay que hacer un plan hidrológico nacional y hay que respetar a los territorios por donde pasa el agua. Otro día tuvimos una reunión en Murcia, también un sistema en la zona de Jumilla, que no tiene agua ninguna y que se va a quedar sin agua, y nos decían esto, y el de Mancha, que estaba allí, decía, claro, pero es que resulta que el trasvase Tajo Segura resulta que pasa por algunos municipios que no tienen agua para beber. Es decir, hay que hacer un plan hidrológico nacional teniendo en cuenta las necesidades de donde parte el agua, porque claro, tú no puedes traer agua del Ebro a Almería sin tener en cuenta las necesidades que hay en el Ebro, que no se tuvieron en cuenta en el anterior plan hidrológico. Hay que hacer un plan hidrológico, ver donde sobra, ver las necesidades de donde pasa el agua y toda esa agua que sobra, llevarla al sitio donde hace falta. Claro que se puede hacer, pero vuelvo a repetir, lo que no se puede hacer es eso, hacer un plan hidrológico partidista, cuando aquí se necesita un gran pacto de Estado, porque vuelvo a repetir, sobra agua en el Duero, sobra agua en el Tajo, hace falta agua en el Guadiana y el Guadalquivir, por tanto, sobra agua en el Ebro, pero hay que tener en cuenta las necesidades también de Aragón y de Cataluña. Entonces, hay que decir, ¿se puede hacer? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Con agua dulce? Sí. Y sobre todo una cosa, y tenemos que llevar el agua a precios asequibles. A los precios que están informando, que se está haciendo, ¿cómo va a producir un agricultor de Almería? ¿Va a ser capaz de competir en la producción de frutas y hortalizas al precio que está el agua desaladora cuando la tiene con otro agricultor que sencillamente la coge por su peso, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una gran política. Por eso te decía que dejémonos ya, así entramos en un periodo de más calma, que no haya estas guerras políticas y somos capaces, ciertos sectores, de llegar a grandes pactos de Estado, porque se puede hacer y además podrían beneficiar a todo el mundo. El agua que va al mar y se tira ni beneficia por donde ha pasado, ni beneficia al que la necesita. Por lo tanto, hagamos un gran pacto de Estado para que esto sea viable. Me uno totalmente a esas palabras. Es que es un tema que nosotros hablamos aquí muchas veces, de la estupidez que es politizar el tema del agua. Y bueno, es que yo he llegado a ver estos ciberactivistas de los partidos en internet
diciendo que si es que con el agua del trasvase se riega un desierto o se riegan los campos de golf, un desconocimiento total de la agricultura almeriense y todo eso, insisto, activado por ciberactivistas de los partidos, en concreto yo los que vieran del Partido Socialista, pero da igual, ¿sabes? Que politizar el tema del agua es algo que yo no termino de entender. No se entiende, y como te decía tú ahora, y como te decía, y te ponía el ejemplo de que soy extremeño, ¿sabes lo que es estar en una cuenca del Tajo a 40 kilómetros de la del Guadiana? En Guadiana no poder regar y tirar 4.000 hectómetros cúbicos por Lisboa. O sea, es decir, la estupidez tan impresionante que es esta. O sea, 40 kilómetros que hay de una cuenca a otra a su paso por la zona de Almará. Hay 40 kilómetros. Es decir, señores, esto nos podemos esperar. Esto es partidista, o sea, el agua, esos 3.000, 4.000 hectómetros cúbicos que van al mar, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? ¿A qué español o portugués beneficia? A ninguno, a ninguno. En cambio, el perjuicio está claro, ¿no? El perjuicio está claro. Entonces, señores, vamos a intentar hacer las cosas con un poquito de cabeza sin politizarlo. Y esos tremendistas que están siempre diciendo, no, es que no se pueden mezclar las aguas porque los hábitats son diferentes. En un país globalizado donde frutas, hortalizas, aire, todo está moviéndose, ¿nos va a preocupar ahora de llevar el agua del Tajo al Guadalquivir o al Júcar o al Segura o al Guadiana? O sea, ¿qué estupidez científica es esa, no? Entonces, es decir, el problema está en que se utilizan muchas veces estas guerras para intentar tener a un público contento sin saber que lo que está haciendo daño es a todo el mundo. Por donde pasa el agua que no se utiliza y donde hace falta el agua que vamos a crear verdaderos desiertos. Pues muchísimas gracias por estar este rato con nosotros contándonos la visión de Unión de Uniones. No sé si hay algo que se haya quedado en el tintero, algún tema que creáis desde el sindicato que es especialmente interesante para tratar. Pues si quieres para la próxima entrevista, el tema del precio. Lo mismo que en ganadería, los precios están siendo bastante justos, debido, eso sí, a la disminución de la cabaña que hemos tenido este año pasado debido a la sequía. En el sector agrícola, esto es un desastre. Me da igual hablar de cereales, que de hortalizas, que de remolacha, que lo que quiera. Me da igual. Es un auténtico desastre, no se está respetando la ley alimentaria, nos ponen impuestos a los fertilizantes y en cambio no ponen aranceles a los fertilizantes y en cambio no ponen aranceles a las importaciones. En fin, que es un tema que habrá que ver porque este año va a haber muchísimas explotaciones con una gran cosecha y que van a ver que a final de año los costes son muy superiores a los ingresos. Y no puede ser que hagamos bien las cosas, que saquemos buenas cosechas y aún así sigamos perdiendo dinero. Esto no se puede seguir permitiendo y hay una ley en España que no se está cumpliendo y el Ministerio y las comunidades autónomas tienen la obligación de que esta ley se cumpla y no lo están haciendo. Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir atentos a todo lo que ocurre alrededor de la representación agrícola y vamos a seguir abriendo nuestros micrófonos cuando la actualidad así lo quiera. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.